Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Hace unos momentos pues el micrófono no quiso funcionar, esperamos que hoy como quiera se escuche mejor con este micrófono. Vamos a comenzar nuestra reflexión, que de verdad se vuelve siempre una autorreflexión y un compartir. Nada nuevo tenemos que decir en relación a la enseñanza del maestro Samael, pero sí mucho que podemos reflexionar juntos, y yo creo que es importante. Y el día de hoy el tema que se escogió es sobre las impresiones, y lo hemos subtitulado o puesto en relación a los hidrógenos, porque realmente se va volviendo muy importante profundizar y comprender lo que son las impresiones. Ya en pasadas conferencias pueden ustedes revisar allí sobre la transformación de impresiones, pueden revisar incluso en la alquimia, en los temas de alquimia sobre los hidrógenos, etcétera. Pero para continuar esa reflexión, vamos a recordar que el maestro Samael nos dice, nos enseña o nos hace comprender o recordar que nosotros tenemos 3 tipos de alimentos. Esos 3 tipos de alimentos vamos a mencionarlos rápidamente porque, como les decimos, los que estén pues entrando por primera vez pueden revisar estos temas en algunas pasadas conferencias. Pero bueno, durante nuestra existencia humana nosotros percibimos básicamente 3 tipos de alimentos. Esos 3 tipos de alimentos son, primeramente, el que llega a nosotros a través de lo que llamamos la comida o el alimento físico. Ese alimento físico, nos dice el maestro Samael, llega a nosotros, llega a nosotros y de alguna manera es transformado, digámoslo, digerido a través de lo que es nuestro maravilloso cuerpo físico, a través de lo que es el sistema digestivo. Podríamos decir que ese alimento impresiona a lo que es nuestro sistema digestivo desde el momento en que nosotros incluso estamos recibiendo sus olores, estamos recibiendo el primer contacto con nuestra boca en la masticación, etcétera. Ya desde ahí comienza, a través de la salivación, un proceso de transformación de los alimentos que son masticados para poder ser digeridos. Y esto, diría alguien, bueno, no me estás diciendo nada importante, nada nuevo, pero ya el solo hecho de reflexionar en esto nos hace darnos cuenta de que verdaderamente contamos con una maquinaria humana maravillosa, hecha a una perfección increíble, y que podríamos decir incluso es inigualable por cualquier ciencia moderna ni tecnología moderna. Esta digestión de la comida es tan importante que cuando uno reflexiona, se da cuenta, se pregunta a sí mismo, podría decirse, bueno, ¿qué pasaría si yo no pudiese digerir ese alimento físico? Definitivamente quienes hemos alguna vez estado enfermos del estómago nos damos cuenta de una gran realidad. Lo que no se digiere nos hace mucho daño. Cuando nosotros tenemos un problema digestivo, nos damos cuenta que con el estómago y con todo el organismo no se juega, pero realmente te das cuenta que el estómago, o sea, te lleva a la cama cuando hay una mala digestión, una situación ya de enfermedad que llamamos de infección, etcétera, que te puede subir la calentura, la temperatura, todo para avisar que algo que comiste no te hizo bien, que es inmediato necesario que lo limpies, que lo saques de alguna manera, y el cuerpo se defiende a través de lo que llamamos una enfermedad estomacal. Este alimento llega a nosotros en lo que diríamos es un hidrógeno 48, una densidad, digámoslo así, de ese alimento, un peso de ese alimento que se va digiriendo de tal manera que se va volviendo
más ligero, más liviano, hasta que puede ser absorbido por nuestra sangre y llevado a través de ese torrente sanguíneo por todo nuestro organismo para nutrir y permitir la existencia, permitir la vida biológica. Sabemos que existe el segundo tipo de alimento, que es el aire que respiramos, y lo mismo sucede cuando el aire está viciado, cuando el aire está contaminado, cuando no podemos respirar, cuando alguna situación impide que ese alimento nutra nuestro cuerpo a través de ese prana, de ese aire que respiramos, que se traduce no solamente biológicamente en lo que llamamos el oxígeno, sino que a través de ese prana están entrando todo tipo de alimentos energéticos a nuestro propio organismo, y que sabemos tenemos y contamos con un sistema que llamamos respiratorio. Lo mismo podemos decir cuando el sistema respiratorio está afectado, las enfermedades que produce pueden conducirnos incluso a la misma muerte en casos extremos. Entonces, el organismo nos está enseñando con esa sapiencia de la naturaleza, de alguna manera, que nosotros recibimos alimento en una densidad, digámoslo, que llamamos hidrógeno 48, que de alguna manera podemos asociar a esas 48 leyes de la naturaleza en el mundo físico, y que está relacionado a, ir comprendiendo que la vida es todo transformación, que ese aire debe de transformarse, debe de utilizarse lo que nos sirve y desecharse lo que no nos sirve. De esta manera nosotros podemos tener existencia física o biológica. Ahora bien, pues se dice que podemos dejar de comer un determinado tiempo, podemos dejar de respirar menos tiempo, pero definitivamente el tercer tipo de alimento, que se conoce como las impresiones, que es importantísimo reflexionar, son un alimento que recibimos en cantidades millonarias durante el día, o de forma muy, digamos, amplia. En un segundo podemos decir, nosotros no podríamos vivir ni siquiera un segundo sin recibir impresiones. ¿Esto qué significa? Que a través de los 5 sentidos de la máquina humana estamos continuamente recibiendo eso que llamamos impresiones. Estas impresiones del mundo exterior pueden venir a través de la vista, del tacto, del gusto, del oído, etcétera, de la piel. Y de alguna manera, sumadas entre sí, todas estas impresiones que hieren, digámoslo así, o que impresionan o llegan como impresiones a nosotros, son recibidas, o podríamos decir consensadas en lo que llamamos nuestra mente. La mente, a través del sistema nervioso, digamos que contabiliza o percibe todas esas impresiones. Pero entre lo que es un sistema digestivo y un sistema respiratorio que funciona instintivamente digiriendo lo que es utilizable, transformando el alimento para ser utilizable y luego desechando lo que no nos sirve, encontramos que no tenemos o no poseemos un sistema que digiera automáticamente las impresiones que llegan a nuestra psiquis, a nuestra mente. Y por lo tanto, todas estas impresiones que forman parte de nuestra existencia, que llamamos nuestra vida psicológicamente hablando, llegan a nosotros a través de impresiones por millonadas. En una fracción de segundo podemos recibir miles de impresiones, porque el ojo, el oído, todo está funcionando, consciente o inconscientemente, es lo que se ha estado explicando también en conferencias anteriores sobre lo que es la mente universal y todo lo que la neurociencia está también descubriendo. Pero diferente a esto, diríamos que la mente no es un sistema que digiera instintiva y automáticamente las impresiones que recibimos en el diario vivir. ¿Esto qué significa? Nuestra vida está hecha de impresiones. Lo que vemos, lo que escuchamos, se traduce en nosotros como impresiones que hieren nuestra mente y que
producen una reacción inmediata de nuestra mente. ¿Qué significa? Nuevamente, a través de algún ejemplo. Bueno, pues lo que podríamos todos aquí mismo reflexionar. Todos estamos a lo mejor poniendo atención a la conferencia a través del campo visual, a través del campo auditivo, a través de todo lo que son las impresiones que están llegando a nosotros, pues por estos sentidos. Esto está formando parte de lo que nosotros llamamos nuestra realidad en el momento. Sin embargo, estas impresiones están llegando a nosotros y necesitamos de alguna manera también digerirlas, transformarlas, encauzarlas o como queramos comprenderlo, llamarlo. De alguna manera nosotros tenemos que saber qué hacer con todas estas impresiones porque son las que forman parte de nuestra vida. La vida para nosotros llega a través de impresiones que llamamos problemas, que llamamos familia, que llamamos dinero, que llamamos deudas, que llamamos... Todos son impresiones que recibimos. Clima, sociedad, medio ambiente, todos son impresiones que recibimos desde que nos levantamos hasta que nos levantamos, es decir, durante las 24 horas del día nosotros estamos recibiendo impresiones y son capturadas a través de nuestro sistema nervioso y dirigidas hacia nuestra mente, pero no digeridas. De tal manera que estas impresiones al llegar a nosotros psicológicamente producen siempre una reacción automáticamente o mecánicamente, diríamos. Si una persona por la calle recibe las palabras, como nos explica el maestro Samael, de un insultador, ¿qué hace la mente? ¿Qué hacemos a nivel de la mente? Bueno, pues reaccionamos mecánicamente ante esa impresión. Esta impresión produce una onda de reacción. Esta impresión puede ser devuelta en enojo, en autoconsideración, en sentirse ofendido, y lo que cada uno de nosotros hacemos todos los días. Si nosotros recibimos las impresiones que llegan a nivel, por ejemplo, de los medios de comunicación como la televisión, la radio, ¿qué hacemos? Bueno, pues ustedes observen qué es lo que hace la mente. Pensamos pues de mil maneras, ¿no? Que nos hemos entretenido, pero ha quedado en nuestro subconsciente grabado la forma de esa novela, la forma de ese noticiero, la forma o la representación de aquello que hemos recibido y de alguna manera hemos creado mecánicamente algo también dentro de nosotros. La energía, se dice, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, de tal manera que siendo la impresión una energía que recibimos por los 5 sentidos, tiene que tener de alguna forma una manifestación posterior. Si esta manifestación es mecánica, inconsciente, pues definitivamente lo que nosotros vamos a formar, y aquí viene pues esta pequeña explicación, lo que nosotros vamos a formar son lo que llamamos nuevos agregados psicológicos, nuevos defectos psicológicos. Diríamos que eso que llamamos ego es una impresión no digerida, así de simple, así de sencillo. Y esta impresión no digerida, decíamos, va a alimentar y a crear nuevos agregados psicológicos en nuestra vida. De tal manera que podríamos inclusive en este trabajo interno que realizamos, que buscamos y que de buena voluntad creo que todos estamos luchando, pero podríamos estar, por ejemplo, meditando como meditamos los jueves o todos los días en nuestro hogar, pidiendo pues por la eliminación de un defecto psicológico, pero se vuelve muy importante comprender que debemos aprender a no seguir creando nuevos y nuevos y nuevos agregados psicológicos durante el día, durante nuestra vida. Impresión no transformada nos va a crear nuevos defectos, es decir, y repetimos, vamos a suponer que vamos por la calle, alguien nos insulta, inmediatamente se alimenta un viejo agregado psicológico y se crea inclusive una nueva
manifestación o ramificación de ese agregado psicológico. De esta forma, nosotros vamos a tener lo que sería una indigestión psicológica, una falta de digestión psicológica. No tenemos un estómago psicológico que nos ayude a transformar esa impresión. Y en una época como en la época actual, en que la información es algo que, bueno, se ha dicho, somos o vivimos en una nueva era de información o sociedad de información. Imagínense ustedes la cantidad de información que estamos recibiendo todos los días a una velocidad todavía 1000 veces mayor que en años anteriores. Todo esto siempre como alimento, y un alimento, ya dijimos, pues se conduce hacia algo. Si ese alimento no es transformado, si no tenemos un estómago psicológico adecuado para la transformación de ese alimento y su subsiguiente nutrición, así como explicábamos, el aparato digestivo va a llevar todos esos nutrientes al torrente sanguíneo para que nutran nuestro cuerpo. Y bueno, si nosotros no tenemos ese estómago psicológico puesto, pues en trabajo a marchas forzadas, obviamente pues no podemos decir que estamos alimentándonos de todo lo que recibimos. Al contrario, estamos creando nuevos agregados psicológicos. Una impresión, por el contrario, transformada psicológicamente, nos va a ayudar o nos va a servir como alimento para los cuerpos superiores. Los cuerpos superiores, y aquí es donde dijéramos, nos llama la atención, la reflexión profunda que hace el maestro Samael. Nos llama la atención en forma profunda realmente, porque a lo mejor no nos hemos detenido a pensar, a reflexionar, a digerir toda la misma información que nos da el maestro. En este caso diríamos, una impresión, sea un alimento físico, sea el aire que respiramos o una impresión que recibimos, llega a nosotros con una densidad física, una densidad del aire que respiramos o una densidad psicológica que el maestro Samael llama el hidrógeno, porque todo está medido en hidrógenos finalmente. Ese hidrógeno 48, que es una impresión, por ejemplo, que recibimos, se va, o vamos a poner el ejemplo de un alimento antes de pasar a las impresiones. Esa manzana, ese alimento, ese pescado, como siempre decimos, ese alimento que estamos ingiriendo, llega a nosotros en su forma de hidrógeno 48 porque pertenece a la naturaleza y esta naturaleza vibra, digámoslo así, en ese hidrógeno 48 o relacionado en cierta manera con esas 48 leyes de la naturaleza. Al momento en que nosotros masticamos y ensalivamos los alimentos, empieza la digestión y pasa pues poco a poco de un hidrógeno 48 a convertirse en un hidrógeno 24, en un hidrógeno 12, y ya, bueno, como explicábamos, aquellos que quieran revisar la conferencia en internet sobre la alquimia, en los temas de alquimia, se explica cómo ese hidrógeno se convierte además en hidrógeno Si-12, que es puesto en nuestros órganos creadores y que da la capacidad de crear una nueva vida. Es decir, todo lo que nosotros consumimos, respiramos y recibimos de impresiones va a parar a los órganos creadores, a vibrar en lo que es eso que llamamos la energía creadora y que dependerá de la voluntad del ser humano poder transformar o transmutar a nivel de la educación sexual que hemos titulado alquimia. Esa transmutación debe ser voluntaria o con un esfuerzo voluntario. La naturaleza nos pone hasta ahí esa maravilla de esencia de vida depositada en los órganos creadores. Eso ya se ha explicado, nada más lo recordamos. A partir de ahí, si nosotros no traemos un hijo al mundo en estado, digámoslo, de un matrimonio, esa energía debe transmutarse para no derramarse, para no tirarse, para no desperdiciarse,
y caer pues en lo que llamamos el derroche de la energía sexual. Nosotros en la Gnosis tenemos claridad, quizás por lo menos intelectualmente, de que el trabajo de la alquimia significa transmutación. Ahora bien, también psicológicamente hablando, necesitamos la transmutación o la transformación de esos hidrógenos. La impresión llega a nosotros de igual manera, en un hidrógeno 48. Dependerá de nosotros si transformamos esa impresión de convertirla en un hidrógeno 24, que el maestro Samael nos dice, servirá para nutrir los cuerpos existenciales superiores del ser, servirá para nutrir el cuerpo astral por la sola transformación de impresiones, por la sola transmutación también psicológica, por el solo hecho de ponernos como en un estado de un estómago psicológico voluntariamente hablando, y decimos entonces esa impresión que llegó a nosotros debe ser transformada, transmutada en un hidrógeno 24 más liviano, que pueda alimentar nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo emocional superior. Esto es interesantísimo de reflexionar, de sentir cada uno dentro de nosotros mismos, inclusive en ese mismo esfuerzo de transformación de impresiones. Si esa impresión continúa transformándose, continúa digiriéndose, continúa la digestión psicológica de ser un hidrógeno 24 pasaría a ser un hidrógeno 12, con lo cual tendríamos ahora un alimento para nuestro cuerpo mental superior, para nuestros cuerpos existenciales, en este caso el cuerpo mental. Si esa transmutación psicológica continúa, nosotros podríamos transformar ese hidrógeno 12 en hidrógeno 6, que alimentaría el cuerpo de voluntad consciente. Esto es muy importante comprender. Nosotros vamos a crear nuestros cuerpos existenciales superiores en la base de la transmutación sexual, pero también necesitamos la transmutación, la transformación diaria, continua, de instante en instante, para nutrir el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo de voluntad, y algún día las leyes superiores, que bueno, el maestro Samael ya nos habla de los kayas, de los kayas de la nirvana kaya, etcétera, etcétera, que no es tema del día de hoy. Es decir, esa transmutación continuaría, dice el maestro Samael, hasta quedar limpios, es decir, tomamos lo que nos sirvió, nos fue útil, y desechamos lo que no nos fue útil psicológicamente, y podemos quedar limpios, es decir, vibrando en leyes superiores. ¿En base a qué? A una impresión que recibimos del diario vivir, de la vida diaria, del simple hecho cotidiano, en donde una persona salió a la calle, a lo mejor recibió el insulto de un ofensor, y en lugar de no transformar, decidió transformar la impresión. Entonces, ¿cómo podríamos comprenderlo esto en los hechos? Primeramente, esa carga, esa impresión que recibimos, por ejemplo, verbalmente, si nosotros pudiésemos transformarla, alimentaríamos, decíamos, un cuerpo emocional superior, luego un cuerpo mental y luego un cuerpo de voluntad, que se traduciría por hecho y por derecho en hechos de la vida cotidiana, también en nosotros aquí y ahora. Bien, antes de pasar a estos ejemplos, preguntarse obviamente, si no tenemos un estómago psicológico, si no tenemos un sistema digestivo para las impresiones psicológicas que recibimos en el diario vivir, ¿cómo podríamos transformar entonces las impresiones? Bien, el maestro Samael aquí nos dice, entre las impresiones que recibimos y la mente debe de existir un elemento transformador que se conoce o se llama conciencia.
conciencia es la única que puede ayudarnos a transformar nuestras impresiones. Si interponemos entre las impresiones que recibimos, que son por millares, son rapidísimas, y la mente, cuando nos percatamos de la impresión, si entre las impresiones y la mente ponemos la conciencia, entonces estaremos seguros que podemos transformar las impresiones. ¿Cómo es este trabajo? ¿Qué es lo que siempre se nos insiste? Poner conciencia a las cosas. ¿Y eso qué significa? Estar en un estado de autoobservación, estar en un estado de autorreflexión. Siempre recordar a nuestro ser. Es nuestro ser quien debe recibir las impresiones. Es nuestro ser quien debe de... Ahora, así como nosotros observamos nuestro cuerpo físico cuando lo estudiamos anatómicamente hablando y decimos, cada célula nerviosa se conecta, ¿verdad?, a esas redes nerviosas y todo el sistema nervioso transmite la información al cerebro. Es el cerebro, es la mente, digámoslo así, quien en todo caso pues se hace como el receptáculo, digamos, de esas impresiones. Bien, nosotros podríamos decir, a semejanza de esto, nosotros seríamos como esa célula, como ese sistema nervioso que debería de transmitir todas las impresiones a nuestro ser interior profundo. El maestro Samael nos dice aquí, nosotros podemos vivir una vida muy sufrida, pasar hambres, pasar angustias, problemas, enfermedades, economías, o sea, podríamos estar viviendo tremendas tragedias en nuestra vida. Y el ser nada tiene que ver con esto. Y el ser tranquilamente allá en la Vía Láctea, dichoso en su estado natural de armonía, de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la humana personalidad aquí viviendo una tragedia. De tal manera que nos recordamos lo que decían los hindúes, los orientales, los tibetanos y todos los pueblos antiguos. Este mundo es una ilusión, este mundo es maya. Al morir solamente vamos a ir a nutrir a la tierra y de nosotros, ¿qué quedó? Pues nada más que eso que llamamos ego en sus diversas facetas y bajo sus diversas leyes, que ahora vamos a explicar. Pero recordando entonces que nosotros para transformar impresiones realmente lo único que necesitamos es poner nuestra conciencia, y como la conciencia es parte del ser o pertenece al ser, nosotros lo único que tendríamos que hacer es pues llevar todas esas impresiones a nuestro ser, como aquellos antiguos templarios siempre dijeron, y no dijeron en balde: nada es para nosotros, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, todo para la gloria de tu nombre. Ahora bien, alguien que nos escucha ahorita mismo podría decir, entonces si alguien me insulta, yo tengo que mandar ese insulto. Pues estaríamos en todo caso precisamente mal entendiendo, no transformando la propia impresión que estamos recibiendo de estas enseñanzas. Y es ahí donde el mismo maestro nos dice, bueno, ¿están seguros que ustedes, aunque están escuchando esta plática, están ya digiriendo las impresiones? Esto quiere decir que todas las impresiones tienen que ser digeridas, todas las impresiones tienen que ser transformadas, todas las impresiones que tienen que ser transmutadas, tienen que ir llegando a nuestro centro emocional, salud, tienen que ir llegando a nuestro centro mental, cuerpo mental superior, tienen que ir alimentando al cuerpo de la voluntad para convertirse, decíamos, en hechos de la vida diaria y cotidiana. Si yo escucho mecánicamente y mecánicamente digo, pues entonces todo lo voy a llevar a mi ser, y de ahora me levanto mañana y digo, todo va a ser para mi ser, todo va a ser para mi ser, todo va a ser para mi ser, pues de alguna manera igualmente no estamos comprendiendo, no estamos digiriendo. Necesitamos poner conciencia y aquí y ahora mismo, ejercitarnos pues con la ayuda de estas reflexiones, y aquí y ahora mismo poner esa conciencia, aquí y ahora mismo cada uno mirar adentro
mirando, observándose a sí mismo y llevando esas impresiones hacia su propio ser, convirtiéndolas en una emoción superior, convirtiéndolas en un pensamiento superior quizás, convirtiéndolas en una voluntad, convirtiéndolo en hechos reales y vivenciales, encarnando eso que llamamos gnosis en nosotros mismos aquí y ahora. Entonces, imagínense ustedes que muchas veces cuando nosotros reflexionamos sobre todas las enseñanzas grandiosas que nos han traído todos los grandes seres, entendemos en base a esta plática el por qué siempre se han desvirtuado, siempre se han canalizado negativamente. Pues porque aquel gran maestro puede estarnos dando una gran enseñanza y sin embargo nosotros estarla escuchando a nivel egoico, estarla escuchando con nuestra mente egoica, estarla escuchando con algún interés particular y no entregándola a nuestro propio ser, no entregándonos a nuestra propia autorreflexión, esa reflexión evidente del ser que dice el maestro Samael. Entonces viene una enseñanza como la gnosis y te dice, bueno, pues resulta, por ejemplo, que estamos viviendo los tiempos del fin. Vamos a poner un ejemplo. Estamos viviendo los tiempos del fin, dice el maestro Samael, este mundo, pues esta civilización va a perecer, etcétera, 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 por el fuego, etcétera, etcétera. Lo dice hace algunos años atrás, y las personas hace algunos años atrás, o nosotros, todos nosotros, decimos inmediatamente, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Estamos en los tiempos del fin, ¡qué miedo! ¿Cómo me puedo salvar? A ver, ¿cómo me puedo salvar? Hasta estoy dispuesto a comprar lo que sea, ¿verdad? No sé, a comprar donde vendan los boletos para irnos a la isla esa isla que el maestro mencionó, esa isla del Pacífico. Yo donde sea compro el boleto, porque qué miedo, vienen los tiempos del fin. ¿Qué sucedió con eso? Esa información sirvió para alimentar la conciencia o el ego. Obviamente que la misma enseñanza también puede nutrir esos estados inferiores en nosotros que llamamos egos, y podemos ir de vida en vida, tras vida, pues sin comprender inclusive uno solo de los principios filosóficos, místicos, etcétera, que los grandes seres nos han traído. Necesitamos la autorreflexión evidente, necesitamos la lucha diaria y continua, necesitamos transmutar las impresiones que recibimos de tal manera que puedan nutrir, repetimos, una emoción superior. ¿Cómo podría yo nutrir una emoción superior de algo que me está produciendo miedo? Es perfectamente a través de la autorreflexión, a través de poner un estado de conciencia, a través de decir, esta información de los tiempos del fin me está produciendo miedo. Inmediatamente transformar esa impresión, reflexionando. ¿Esto es cosa mía o es cosa del ser? Esto es cosa del ser. Que yo compre un boleto para la isla del Pacífico, que yo no lo compre, no me va a salvar. Entonces empiezo a sentir paz y mis emociones comienzan a ser las emociones de una persona psicológica. O sea, el maestro nos habla mucho que hay que crear al hombre psicológico, entonces hay que crearlo en función de ese diario vivir. El hombre psicológico no es solamente aquel que sobresalió, aquel gran maestro que habló, aquellos grandes seres. Todos tenemos la posibilidad de crear a ese hombre psicológico. Una impresión que llega a mí produciendo miedo debe ser transformada inmediatamente. Entonces, automáticamente bajo esa luz de la conciencia, bajo ese recuerdo del ser, diríamos, me siento más en paz emocionalmente. Estoy tomando conciencia de un conocimiento, no lo diríamos a lo mejor así, pero estamos tratando de ejemplificar.
estoy tomando conciencia de un conocimiento, estoy empezando a tomar conciencia que la humanidad vive por etapas cíclicas y que estamos viviendo los tiempos del fin. Y entonces, ¿por qué estamos viviendo esos tiempos del fin? ¿Cuál es mi papel en esta humanidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esta información que recibo? Y probablemente surjan pensamientos más iluminadores, probablemente surja la necesidad de pensar en los demás, probablemente surja el anhelo de servir a la humanidad en tiempos difíciles, probablemente la mente superior comience a trabajar, aunque sea en un chispazo, y entonces inmediatamente, como transmutación psicológica o transformación de impresiones, muy probablemente una persona empiece a caminar por ese camino a través de una voluntad de su propio ser. Si es así, si es que su propio ser así lo expresa, empieza a sentir pues que tiene que servir a la humanidad ayudándola de una o de otra manera. Probablemente quiera transmitir esta misma enseñanza, probablemente quiera salir a hacer caridad, probablemente quiera llevar a algún lugar, pero se traduciría en una voluntad, en una fracción de esa oración que dice: Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Como ese Padre nuestro, ¿verdad? Como empezamos a comprender el por qué la enseñanza coincide en todo. Estamos transmutando un miedo en una acción, inclusive por voluntad de nuestro propio ser, porque nos empezamos a conectar. Y esto es muy importante que lo reflexionemos. El maestro Samael nos explica que si ponemos a dos personas en un medio inhóspito, en un momento muy difícil, en una isla por ahí desierta, sin alimentos, sin nada, si ponemos a dos personas, una que se autoobserva siempre y una que vive una vida, a lo mejor muy buena vida, pero mecánica, dice el maestro Samael, tengan por seguro que la persona mecánica, aunque parezca que tenga muchas capacidades en su vida humana y viva muy bien, va a sucumbir, va a perecer muy rápido. Pero aquella persona que se autoobserva diaria y continuamente, todo de instante en instante, esa persona va a ser ayudada. Va a sobrevivir, digámoslo así, va a vivir aún en un medio inhóspito, aún en un medio difícil. Y esto es precisamente porque nosotros hemos, o bueno, no nosotros, sino aquella persona del ejemplo que pone el maestro, pone la conciencia, el recuerdo de su ser y transmuta esas impresiones, dice el maestro, en elementos creadores, en energías cósmicas. Convierte esas impresiones, son transmutadas, como exponíamos en el ejemplo, en elementos, dice, superlativos de nuestro ser, en fuerzas diamantinas que inclusive van a nutrir poderes, chakras, etcétera, 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 en fuerzas distintas, en luz, en belleza, en armonía. Esto es de alguna manera lo que produciría la transmutación. Ahora imagínense ustedes, si nosotros transmutamos nuestras energías sexuales y transmutamos las impresiones que recibimos cada instante, siempre hacia nuestro ser, entonces, dice el maestro, tengan por seguro que esa persona sobreviviría, sería ayudada. ¿De qué manera? ¿En qué forma? Quizás no como la mente nos lo quiera decir. Quizás para ello necesitamos, inclusive, volvemos a lo mismo en este instante, digerir esta información, digerirla, comprender. Seríamos ayudados. ¿De qué manera? Eso nos toca a cada uno reflexionarlo, ¿verdad? Eso nos toca a cada uno llevarlo a los hechos también. Eso forma parte de la misma fe. Eso forma parte de la misma vivencia gnóstica, real y verdadera. Pero cuando se dice que una persona que estudia la gnosis, de un gnóstico, cuando se oye hablar de una persona que estudia el cristianismo, de cualquier religión, de cualquier filosofía,
y después con tristeza vemos que su vida no está rodeada de esas fuerzas cósmicas espirituales, no está rodeada de esa ayuda interna, entonces nos toca volver a empezar de cero, volver a reflexionar qué es lo que no estoy haciendo correcto. ¿Será que se me está olvidando, a pesar de que estudio la enseñanza, se me está olvidando poner la conciencia en ella? Nosotros recordamos que la conciencia es, lo que ha sido y lo que será, nos dice el maestro Samael. Por eso es que muchas veces también él nos explica, perdemos el sentido común, nos perdemos en una enseñanza muy grande, porque no ponemos entre la enseñanza y la mente algo que se llama conciencia. Seguimos muchas veces al pie de la letra muchos cánones, muchas teorías, hablamos y aprendemos muchos cánones, muchas teorías, muchos códigos, que si bien es cierto al principio es necesario aprenderlos, después es necesario transformar las impresiones, es decir, digerir la enseñanza también. Si nosotros no digerimos la enseñanza, con tristeza nos vamos a dar cuenta que lo único que vamos a ir formando, aparte de perder el tiempo, nos dice el maestro Samael, pues y vamos a ir formando un doble centro de gravedad, ¿no? Una persona que habla de la enseñanza, pero que su vida es lo contrario a la enseñanza, porque no puede ir contra la corriente de la vida, porque la vida sigue llegando a su psiquis en base a impresiones no digeridas, y entonces la vida la vemos como problemas, como no tengo tiempo, como no puedo meditar, como es imposible eliminar el ego, como es muy difícil el trabajo interno, como yo estoy en la enseñanza pero puedo darme el margen de este error y poco a poco puedo terminar pues en las cuestiones más tremendas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos impresión transformadora, transformar nuestras impresiones. Hoy por hoy, nos dice el maestro Samael, somos como máquinas. La mejor manera a lo mejor de explicar esto de las impresiones a nivel de una máquina sería pues con una máquina de impresión, ¿verdad? Ustedes programan una máquina de impresión, por ejemplo, a través del archivo que quieren imprimir, le dicen a la máquina, imprímeme 100 copias, y la máquina imprime las copias, imprime e imprime, ¿verdad? En el caso nuestro, dice el maestro Samael, tenemos tantas impresiones viejas que no imprimimos, que no transformamos, que estamos imprimiendo e imprimiendo de existencia en existencia nuestra propia vida, ¿no? Es una existencia que se repite. Dice el maestro Samael, por eso ahí opera la ley de recurrencia. Lo único que hacemos al morir es recoger esa alfombra de la existencia, y al retornar, extender ese tapete de la existencia y repetirlo igualmente. Ya la impresión está guardada en nuestros 3 cerebros. Ya la forma de pensar está impresa en nosotros. Ya la forma de sentir está impresa en nosotros. Ya la forma de actuar está impresa en nosotros. En nuestros 3 cerebros, físico, mental y emocional, está impresa aquella vida no transformadora, no transformada, y solamente la repetimos y la repetimos. Es por ello tan importante comprender que cada uno de nuestros estados psicológicos egoicos que manipulan la máquina humana son repeticiones constantes de impresiones viejas no transformadas. Esas impresiones viejas no transformadas se han convertido en egos. Y aquí viene esa otra parte sobre los hidrógenos. El maestro Samael nos dice, la falsa personalidad vibra a través, como está manipulada por ciertos defectos o egos o pecados o demonios. Entonces la
falsa personalidad nuestra está siempre vibrando en un hidrógeno de 96 leyes. Y es por eso que percibimos nuestra vida a veces como un infierno, ¿no? Es por eso que muchas veces no nos alcanza ni el tiempo. Es por eso que no nos damos tiempo para las cuestiones del alma, del ser. Y vivimos una vida ya muchas veces conectada a los primeros círculos dantescos que llamamos o infiernos psicológicos. Nos dice el maestro Samael que por la calle deambulan muchas veces personas a las que ya se les ha aplicado un juicio cuando explicamos lo que es la ley de retorno, de recurrencia. Y explicábamos, como nos dice el maestro Samael, muchas veces una persona, aunque no haya cumplido sus 108 vidas, se le envía ya a los mundos infiernos como alma, pues para empezar a ser digerido por ese estómago que llamamos infierno, porque finalmente el infierno lo único que va a hacer es digerir nuestros defectos pesados, densos, que nosotros no pudimos digerir. Ese estómago universal, llamémoslo así también, si queremos. Entonces, dice el maestro Samael, por la calle muchas veces deambulan personas ya sin esencia, sin brillo en sus ojos, sin alma, sin vida, solamente como vehículos cumpliendo las leyes del karma, siendo el karma de un pueblo muchas veces, o siendo el karma de una familia, pero de alma ya no hay nada, ¿no? Pues bien, nuestra falsa personalidad muchas veces nos hace vibrar en un gran porcentaje de un día de nuestra vida en esos mundos infiernos. Nosotros necesitamos muchas veces como automotivarnos, como decir, bueno, ¿dónde encuentro la felicidad? Bueno, ¿dónde voy? ¿Qué hago de mi vida? Bueno, es que si no tengo estos bienes materiales o estas distracciones, no sé qué hacer conmigo mismo, no sé convivir conmigo mismo. La falsa personalidad vibra en un hidrógeno 96. Y esta falsa personalidad, dice el maestro Samael, está compuesta, pues, como nos dice en su conferencia, de la falsa personalidad, de defectos básicos como el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la envidia. Si nosotros no trabajamos con la transformación de impresiones y nos acostumbramos a vivir de esa manera, nuestra personalidad vibra en ese campo, tiene esa densidad. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a aspirar, transmutar? ¿Cuándo vamos a tener un pensamiento iluminador, una emoción superior, un estado superlativo de nuestro ser? Si nuestra vibración diaria y continua está relacionada a la falsa personalidad, a la vanidad, al orgullo, a la envidia, a la codicia, entonces definitivamente necesitamos transformar las impresiones que llegan a nuestra vida diariamente. Meditar, como hacemos los jueves, meditar en nuestra casa diariamente pidiendo la eliminación de un ego. Dice el maestro Samael, tengan fe de que nada más nos hace falta pedir a nuestra Madre Divina. Ella seguramente nos va a ayudar, porque estamos en ese trabajo ya. Pero necesitamos además no seguir creando defectos. Y necesitamos salir de nuestra vida diaria de esa densidad, porque entonces llega la noche y decimos, ¿cómo me cuesta meditar? Cualquier pretexto es bueno para no meditar, porque durante todo el día nuestra vibración ha sido de la falsa personalidad. Y por ello es que también le preguntan al maestro Samael, ¿cómo le podríamos explicar a una persona que no conoce estos estudios? ¿Cómo podría alguien comprender para llegar a ese recuerdo del ser? Si todavía no conocemos a nuestro ser, si todavía no lo hemos vivenciado, si todavía no hemos tenido los primeros contactos o esa iluminación o esa
caridad de nuestro ser, o como queramos llamarlo. Estamos de repente de cero y decimos, ¿cómo le hacemos? Vamos a decir que no conocemos el recuerdo del ser. ¿Cómo lo podríamos experimentar? Y el maestro Samael le contesta, realmente necesitamos volver pasiva la personalidad. Pasiva la personalidad y activa la conciencia. Pasiva la personalidad porque ésta vibra la falsa personalidad en un mundo, en una densidad de 96 leyes. Te conecta directamente con los mundos, digámoslo así, infiernos. No lo dice así el maestro, lo estoy mencionando yo como una reflexión. Te conecta y de ahí para abajo. Cuando ya llega a un estado de ira, pues estás conectado directamente con el círculo dantesco relacionado a la ira, a Marte. Cuando el orgullo está vivo y estás viviendo tu sueño de orgullo, pues estás conectado directamente a esa dimensión del círculo dantesco relacionado al sol o al orgullo. Y bueno, así podríamos enumerar todos los defectos, ¿no? Entonces él dice, poner pasiva la personalidad y activa la conciencia, es decir, pasiva la personalidad, dejar el mundo de personalidades, dejar el mundo de apariencias, dejar el mundo que alimenta a la sociedad actual en apariencias, en donde todos aparentamos estar felices, todos aparentamos que todo está bien, pero sabemos muy en el fondo, muy dentro de nosotros, que ni hemos encontrado nuestra verdad, que ni hemos encontrado nuestra felicidad, que ni hemos encontrado, que tenemos que luchar día con día. Y entonces todo lo que luchamos diariamente como personalidad tendría que volverse pasivo. La falsa personalidad tiene que estar pasiva. Entonces, dice el maestro, a pesar de que vivimos en un mundo de personalidad, el ser lanzaría aún a través de esa personalidad, ya no digamos la falsa personalidad, sino pues aún en medio de un desarrollo humano, él se volvería una personalidad, dice, receptiva, es decir, aún en la búsqueda de un desarrollo humano, el ser nos lanzaría esos pequeños chispazos, esas pequeñas llamadas del ser hacia nosotros, esos pequeños alimentos del ser, y entonces estaríamos cada vez como más felices buscando el alimento del ser. Para ello pues se necesita trabajar, decíamos, con la muerte del defecto, con la muerte de los defectos psicológicos en el campo de esa falsa personalidad. Algún día, pues, dice el maestro Samael, hasta la personalidad hay que eliminarla, pero vamos a decir que en la vida diaria, ¿por dónde empezamos? Por volver pasiva la falsa personalidad. De otra manera, la impresión llega a nosotros, la persona que nos insulta, la persona del sexo opuesto, la fiesta, el vino, en el mundo de las relaciones humanas las impresiones llegan a nosotros e inmediatamente son asimiladas por esa falsa personalidad y van a alimentar definitivamente ese mundo de 96 leyes que corresponde al ego. Por eso dice el maestro Samael, impresión no transformada crea y alimenta defectos psicológicos por ley. Hay otro punto muy importante, muy interesante. Dice el maestro, le preguntan, realmente es tan inspirador de repente sentarse a reflexionar unos instantes para poder transmutar, ¿verdad?, la misma enseñanza. Y le preguntan, bueno, maestro, si no hay un órgano que digiera las impresiones en forma superior, pues ¿cómo es que sí se transforman en egos, no? ¿Cómo es que sí automáticamente se transforman en egos? Y dice el maestro Samael, pues por la parte que todavía a nosotros corresponde como la parte que llamamos ese pequeño órgano que se conoce como el órgano kundartiguador a nivel de los estudios esotéricos, esa colita, esa parte final de la columna vertebral que conecta como
como el resto de ese órgano que se le acomodó al ser humano en edades anteriores, ese error cósmico, llamémoslo así, o de esos cosmocratores en épocas muy antiguas. Y esto nos tocaría no quedarnos con la información, sino digerirlo, ¿verdad? O sea, reflexionarlo. Él nada más nos da esa información y dice, ese órgano cundartiguador que mantuvo su influencia, o que al quitársele al ser humano esa cola que ayudaba a la estabilidad, la estabilización del planeta Tierra, lo que sea, pues al quitársele quedaron las consecuencias. Y es ese órgano cundartiguador el que produce la transformación de las impresiones en forma negativa, cuando no ponemos la conciencia y el recuerdo del ser, a eso que llamamos la creación de egos. El famoso órgano cundartiguador, pues solamente se puede eliminar con el poder de Kundalini. Kundalini en nosotros es el fin del órgano cundartiguador. Kundalini para nosotros es la transmutación de la alquimia, o en la alquimia, la transmutación de las energías creadoras. Necesitamos combinar este trabajo de reflexión psicológica con la transmutación creadora, con la alquimia creadora. Tristemente a la humanidad hoy en día se le está dando una educación sexual basada en el ego, por y para el ego, de y desde el ego. La educación sexual que se está dando en escuelas, en universidades, en primarias, en kinderes, etcétera, movida por el auge tremendo de la información que circula, pues está produciendo, por lo que nosotros hemos visto, o sea, una caída mucho más rápida, o un acortamiento de esa caída de una sociedad como la actual. Tristemente la desorientación sexual que hay hoy en día es tremenda. Por eso decimos y recordamos, Kundalini es lo único que nos puede ayudar a salir adelante, transmutar y no derrochar las energías, transmutar las energías hacia algo superior y no convertir las energías en una densidad inferior que alimente nuestros infiernos. Si nosotros como sociedad no ponemos un alto, si nosotros como seres humanos no nos detenemos, no pensamos que la transmutación creadora sexual de la alquimia es un bien para nosotros, pero también un ejemplo para la humanidad. Si no podemos ser fuertes para dar ese ejemplo de vibración verbal, energética, como quieran, de mil maneras que podamos ayudar a la humanidad, esta civilización va de pique cada vez más. Los niños vienen educados por impresiones que llamamos educación, pues que tristemente como nadie nos enseña a digerir las impresiones, pues así se están comiendo la información, y esto se está llevando pues solamente a crear y crear más y más defectos psicológicos. Entonces la educación sexual de esta época, pues cada uno de nosotros que estamos en esta enseñanza tendríamos que ser un foco de luz por nuestro ejemplo, por la fuerza, ahora sí que como dice el maestro Samael, porque vamos a ser ayudados de alguna manera por esas fuerzas diamantinas. Tendríamos que pensar no solo en nosotros sino en los demás, en niños que están creciendo con una información equivocada, en una sociedad que se está yendo al pique nuevamente, y que bueno, de alguna manera nuestro granito de arena tiene que ser en palabra, pensamiento y acción, en emoción, en pensamiento y en acción, es decir, transformando las impresiones en emoción superior, en pensamiento superior, en voluntad del ser y en hechos de la vida diaria. Pequeños granitos de arena sirven de ayuda a la humanidad. No dejen de reflexionar en esto, de verdad. Digieran también la enseñanza gnóstica y no sientan un peso que está encima de ustedes por la enseñanza gnóstica. Al contrario, la enseñanza gnóstica es clave de liberación. Dice el maestro Samael,
la liberación está toda en función de la transformación. Para podernos liberar, tenemos que transformar las impresiones. Dice él que podemos quedar limpios cuando transformamos las impresiones. Un corazón tranquilo, una personalidad pasiva. Y dice el maestro Samael, seremos bienaventurados. Las bienaventuranzas que Cristo Jesús nos enseñó están en base a esa transformación de impresiones también. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos es ese reino de los cielos, y ese reino de los cielos es esas dimensiones, o sea, esos cuerpos superiores. Pero para que podamos vibrar en esos reinos de los cielos tenemos que transmutar desde lo más denso hacia arriba. Meditamos, cada vez que meditamos transformamos viejas impresiones, incluso de otras vidas. Transformamos las impresiones que recibimos de instante en instante, transformamos las impresiones que recibimos, viejas impresiones que formaron nuestros egos. Transformar, la vida es transformación. Para que haya transformación tiene que haber sacrificio, eso está claro. Para que haya transformación algo tiene que morir, eso está claro también. Pero en función y en aras de algo superior. Pues que la luz, que la verdad, que esas fuerzas diamantinas, que esa inspiración, que ese trabajo sea hoy y siempre una realidad por voluntad de nuestro propio ser, aquí y ahora, y para todos nosotros. Si tienen alguna pregunta por internet o aquí mismo, pues con el mayor de los gustos, y pues les recomendamos que reflexionen en la lectura, la conferencia de las impresiones del maestro Samael. No sé si hay alguna duda. Gracias, pues que todos lo luchemos. Tenemos que ser un equipo de personas que estamos trabajando unidas por un mismo fin, y ese fin también por amor a la humanidad. Es decir, cuando uno empieza a transformar esas impresiones del mundo en que vivimos, pues comprende que tenemos que aportar ese granito de arena, ¿verdad? Entonces, pues por amor a la humanidad, como lo hicieron los grandes seres, tenemos que trabajar con amor, con alegría, porque para nosotros está prometida esa Jerusalén celestial, para nosotros está prometido ese reino de los cielos, para nosotros está prometido, o sea, elevarnos, como dicen, por sobre todos los pueblos en poder, en gloria, etcétera. Pero para ello hay que comprenderlo. Si nosotros eso lo llevamos a nuestros egos cotidianos, pues obvio que se alimentarán los egos de una enseñanza maravillosa y terminará siendo, como decía Jesucristo, perlas a los cerdos, ¿no? Es muy fuerte la expresión del propio Jesús, pero es así, perlas a los cerdos. Entonces necesitamos transformar, digerir todas las impresiones tienen que digerirse, las buenas que llamamos buenas y las malas que llamamos malas. Un halago también tiene que transformarse, nada para nosotros. Dicen que el maestro Samael, en una vez que se presentó, aplausos y aplausos, cuando iba por el coche, aquel que lo acompañaba pues con él, dice que él se puso así, ¿no? Y le dijo: maestro, ¿qué está usted haciendo? Dice: nada, dice, estoy transformando, ¿verdad? Estoy dirigiendo todo esto que he recibido a mi ser. No es mío, es de mi ser. La enseñanza es de mi ser. Sí. Sí, eso es lo que hacemos en una meditación. Nosotros tenemos que transformar las impresiones viejas, que son los egos que conocemos. En el momento en que comprendemos el momento con una comprensión creadora, con la conciencia, esa impresión se transforma. Es decir, nosotros no podemos transformar el pasado, pero sí podemos transformar la impresión que tuvimos del pasado. Entonces el perdón llega, entonces el cambio llega también. Sí. Transformo impresiones de ira, por ejemplo,
esto es muy particular, cada uno sabe hasta qué punto necesita continuar, ¿verdad? Es decir, yo puedo transformar una impresión de ira en el momento, porque comprendo que nada gano, pero si eso lo afianzo en la noche con la meditación nocturna y digo, bueno, esa ira que salió el día de hoy tiene otras raíces y me voy recordando incluso iras pasadas, complemento ese trabajo, es correcto, ¿no? Ahora bien, el maestro Samael dice que llegado el momento tenemos que meditar sobre varios defectos, ¿no? Es decir, haces la meditación de un defecto, comprendes esa ira, pero después comprendiste en la misma meditación que está relacionada al amor propio, entonces pides la muerte de la ira y comienzas la meditación sobre el amor propio, terminas la meditación del amor propio y comienzas la meditación sobre la autocompasión, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces es correcto profundizar porque nos damos cuenta que la ira tiene egos con los cuales se asocia. A ese se le llama análisis transaccional en una meditación, que quiere decir el ego con qué transacciones hace con otros defectos psicológicos, ¿verdad? Bien, bueno, gracias a todos, lo vamos a dejar hasta aquí, que pasen buenas noches y nos vemos el jueves si Dios quiere.